Hoy es 24 de noviembre del año 2014. Vamos a considerar el Catecismo de Charles Spurgeon y el tema que vamos a ver es de la santificación. Vamos a orar y vamos a empezar. Amado Padre, le agradecemos porque después de haber estado un domingo congregados pudimos llenarnos de su palabra con la epístola de Primera de Timoteo, capítulo 2, y hoy empezamos la semana también alimentándonos para que el hombre y la mujer interior sean fortalecidos en Cristo Jesús, para que podamos alcanzar la altura y la anchura del Señor Jesucristo y Él siga siendo formado más y más en nuestros corazones. Le pedimos que su gracia abundante sea derramada sobre este estudio, sobre nuestras conciencias. Se lo pedimos en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, que sea guiado por su santa palabra y su santo espíritu. Amén. Después de un tiempo, volvemos de nuevo a el estudio de el Catecismo Menor, que creemos nosotros de Charles Spurgeon, y vamos a considerar la pregunta número 34, que es la santificación. Ya hace mucho lo vimos en la Confesión de Fe de 1689, que llamó de la santificación, en el capítulo 13. Así dice nuestro catecismo, las doctrinas que nosotros creemos, que está fundamentada en la palabra de Dios, dice así: la santificación es la obra del Espíritu de Dios, por la que somos renovados en todo a imagen de Dios. Nos vamos capacitando más y más para morir al pecado y vivir para Dios. Entonces esa sería la respuesta a la pregunta que es la santificación de nuestro catecismo. Vamos a ir desmenuzando por parte, vamos a hablar un poquito, siempre traigo mucha información, esto nunca pasa más de media hora. Voy a tratar de contestar esto, o sea que ya lo leímos, y traer un poquito más de información. Cuando vimos de la santificación en nuestra confesión, habíamos visto que una vez que nosotros somos unidos a Cristo, somos llamados eficazmente y después regenerados, y tenemos un corazón nuevo, por consiguiente un espíritu nuevo, y hemos sido creados ahora en Cristo Jesús, y esto era en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, ¿no? Y ahora íbamos a considerar que ahora somos santificados y vamos a seguir siendo santificados por medio de la palabra y el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y de la santificación habíamos visto en esa época que el cuerpo o el dominio, podríamos decir, del pecado era destruido, que ahora lo voy a considerar de nuevo, ¿qué es eso? Entonces, si fue destruido, ¿por qué seguimos pecando? Ya lo vimos, pero a veces nos olvidamos estas cositas, de nuevo que las recordemos de nuevo. Vamos a refrescar nuestras mentes de nuevo. Entonces, el pecado destruido, o sea, las concupiscencias que habitan adentro en sí son debilitadas y hay que ir mortificándolas, de eso se trata. Y debemos ser fortalecidos nosotros en el hombre interior, y eso por los elementos de gracia también, ¿no? O sea, que vamos a llevar a cabo, ¿no? Pero toda la obra debemos reconocer que es por Cristo Jesús, por la obra que Él ha hecho, ¿no? La muerte y la resurrección, no es porque nosotros nos santificamos por medio de nosotros, o que nosotros ayudamos a Dios en la santificación, aunque Él permite que nosotros, porque Él pone ese querer y hacer de nosotros, y esa responsabilidad es nuestra, pero por el poder de Él. Entonces, podemos llevar nosotros a la práctica, a la vida práctica, esta santidad. Y sabemos que dice es importante porque la Biblia dice en 1 Pedro 1:16 y en Levítico también dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces no basta con que repetí una oración, me congrego en la iglesia los domingos. Si yo no estoy viviendo una vida santa para Dios, o sea, de nada me sirve. Debemos entender que la santificación no tiene nada que ver con un mejoramiento moral. La Biblia nunca habla de un mejoramiento.
O sino que tiene, cuando hablamos de esto de la santificación, la Biblia nos habla de que Dios aparta nos aparta para el uso común de Él. Eso es la idea de santificación. Y se convierte ahora en la posición de Dios. Si se puede llegar a entender, eso es lo que se habla. Dios lo aparta para un uso para Él. ¿Se puede llegar a entender? Eso es cuando hablamos de la santificación, agio o agiosune, si lo buscan en el griego, van a encontrar eso es apartado. Ya sabemos, siempre digo lo mismo, ya no es ni broma, pero santo no es con unas alitas y una aureola arriba de la cabeza. No se trata de eso, sino que Dios nos ha apartado de este mundo y nos ha apartado para Él. Y sabemos, ¿no? Entonces vamos a ver un poco del catecismo y después voy a seguir hablando sobre esto. Lo que estuve haciendo fue un recordatorio de lo que hablamos hace mucho, pero ahora vamos a centrarnos en el catecismo. Entonces, la respuesta, la santificación es la obra del Espíritu de Dios. Entonces, ¿esta santificación es parte nuestra? ¿Es obra nuestra? Porque muchos dicen, sí, somos llamados, justificados, pero ahora el andar cristiano depende de mí. Si yo no hago nada, si yo no oro, si yo no estudio la palabra, ¿cómo me voy a santificar? Pareciera como que la santificación depende de mí. Y bien, sí, yo obro en eso, pero no es que yo estoy haciendo, sino que la santificación es la obra del Espíritu de Dios. Si Él no pone ese querer y hacer dentro de mí, yo no lo puedo hacer. Por eso que ya vimos el llamamiento, la justificación, la regeneración, la conversión, todas son obras de Dios, para que nadie se gloríe. Entonces, es una obra del Espíritu de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 13, nos responde a esto. ¿Por qué vamos siempre a la Biblia? ¿Por qué va siempre a la Biblia, Daniel? Porque en la Biblia encontramos la respuesta. Pues dice, ustedes tienen un catecismo, o eso lo tiene claro, pero es de lo que creemos sacado de las Escrituras. La Escritura misma no habla de esto. Dice segunda de Tesalonicenses 2, versículo 13. Escogido para salvación, dice mi subtítulo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, y escuchen, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, 2 Tesalonicenses 2:13 dice, para la salvación os escogió, mediante la santificación por el Espíritu. Entonces, esta santificación es una obra del Espíritu de Dios en nosotros. Es por medio de Él que nosotros vamos siendo santificados. Ya sabemos, ¿no? Es Él pone el querer y el hacer dentro de nosotros. Entonces, ¿para qué? Por la que nosotros, o sea, somos renovados todo a la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre cayó, está muerto en delito y pecado, ¿y qué sucede? La imagen de Dios se ha distorsionado, ¿sabes? Entonces, Dios tiene que renovar esa imagen ahora, y lo hace por medio del Espíritu de Dios. Ya consideramos que la obra de Cristo, pero ahora estamos hablando de la santificación, no de la expiación, justificación. Estamos hablando que es por medio del Espíritu Santo, la palabra de Dios, somos renovados a la imagen de Dios. En Efesios 4, versículo 24, dice así: vestido del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Pero si volvemos unos versículos atrás, en el contexto viene hablando de esto, en el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, y en la justicia, santidad de la verdad. Entonces debemos despojarnos de este viejo hombre que está viciado de los deseos engañosos, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Me dirás, renovándonos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. Es como dice Romanos 12, debemos renovar, ¿no? Nuestra mente. Y vestirlo del nuevo hombre, este es en Cristo Jesús, ¿no? Creado según Dios. ¿En qué? En la justicia y santidad de la verdad. Entonces nosotros
por decir de una forma, porque yo me cuido mucho, ya saben, de decir las palabras, ¿no? Porque no por los hermanos de limpia conciencia y de una fe sincera, que ellos nunca me atacan, pero sí los cazadores que están maestros teólogos y esos fariseos que si yo me equivoco en algo, ya te publican y te mandan algo para te equivocaste en algo, no diciendo "Oh, gracias por tocar estos temas que hoy hablan de las propiedades", no, entonces me cuido mucho de decir las palabras. Lo que iba a decir es que Dios nos permite, de una forma, eh, colaborar o accionar con la santificación, pero no lo quería decir porque algunos están a la pesca, ve que digo yo. Entonces, pero no es que yo obro, o sea, sino que Dios permite, o sea, que yo, o sea, no es como soy como un robot. Dios, yo sigo manteniendo mi personalidad, pero por medio de la obra del Espíritu en mí, o sea, por medio del estudio de Él, pero sabemos que la obra que Cristo hizo, que nos pone Cristo, no quiero hablar de todo esto, pues ya lo hablamos, todos los estudios anteriores, pero es por el poder o el dunamis de Dios que me permite. Sus palabras son espíritu y verdad. Por eso si no estás leyendo la Biblia regularmente, no estás orando, no tenés comunión con los hermanos, no te congregás en una iglesia local, como algunos tienen por costumbre el día del Señor domingo salir, tomar mate, andar por ahí, y el día del Señor ni siquiera lo guardan, ¿cómo te vas a ir santificando y apartándote para Dios? Te podés quizá transformar en un religioso nada más, pero no vas a estar haciendo la voluntad de Dios. Entonces debemos entender eso, que lo que Dios manda, entonces eso es lo que Dios manda, que nos vayamos capacitando más y más ¿para qué? Para morir al pecado y vivir para Dios. En Romanos 6, versículos 10 y 11, dice así: porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este está medio complicadito de entender. Yo creo que hay un libro bueno que se llama La mortificación del pecado, de John Owen, si no me equivoco. ¿Vos lo leíste? Ok, es un buen libro. Creo que él habla un poquito de eso, en ese tema. Yo no tengo tiempo de hablar sobre ese libro, pero es un buen libro. Pero acá tenemos la Biblia, ¿no? Que ¿dónde habrás sacado ese libro él? De la Biblia, ¿no? Entonces, de ahí, entonces vamos a ver lo que dice la Biblia. Dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivo. Tampoco tengo tiempo de hacer una exposición de Romanos 6, pero en sí, muertos al pecado en Romanos 6, es cuando el Espíritu Santo nos pone o somos sepultados, utiliza varias palabras, en Cristo Jesús. Nosotros morimos con Cristo en la cruz, pero a la misma vez resucitamos en Cristo Jesús. Y al morir ahí al pecado, podemos vivir más y más para Cristo. De eso se trata la santificación. Voy a explicar algo por arriba nada más, si me dan un tiempo, voy a considerar la aguja del reloj, todavía tengo tiempo, 13 minutos nada más. Así que me da tiempito más de poder hablar un poquito más. El 13, el 12, dice así, el 11, perdón. Así considerado muerto al pecado, pero vivos. Esta palabra de considerado, ¿sí se acuerda cuando hablamos acá hace un tiempito? Considerado no se trata de esto. Yo caigo en mi pecado, siempre en ese mismo pecado. ¿Hasta cuándo, miserable mujer que de mí, hombre de mí, me tengo que considerar? Yo estoy muerto al pecado, yo estoy muerto al pecado, y otra vez vino la semana y no estaba muerto nada al pecado. Otra vez me fui como chancho a revolcarme ahí. Yo estoy muerto al pecado, porque acá dice que yo estoy muerto al pecado y yo lo creo por fe, que acá está muerto, la Biblia no miente y yo estoy muerto al pecado. Otra vez de nuevo acá, pero ¿cómo es posible? Ya lo hablamos muchas veces. Cuando hablamos de considerados muertos al pecado, que no me da tiempo de explicarlo todo, debo entender esto. No es que yo con mi mente o con mi voluntad, es como que yo hago una programación neurolingüística. Neurolingüística sería algo así como la Iglesia de la Prosperidad, que dice, decretar por fe que vas a tener el auto ese, decretar por fe que vas a tener una casa, decretar por fe, eso es programación neurolingüística. Cualquier iniciado en la ciencia cristiana se daría cuenta cuando entra a una iglesia esta de la prosperidad, que eso es, bueno,
tampoco, esto de la santificación tampoco es una programación neurolingüística, que yo considerarme muerto al pecado, debo considerarme muerto al pecado, por fe lo creo que estoy muerto al pecado. No se trata que yo debo repetir con mi mente y lo creo y después lo llevo a la práctica. No, cuando hablamos de esto, explicábamos que consideraos, siguiendo todo el contexto de lo que viene hablando Pablo, yo me debo considerar en base a un hecho, a una realidad que sucedió en la cruz. Yo debo considerar que la Biblia me dice que yo estoy muerto con lo querido por fe al pecado, o sea, ¿pero qué? Por lo que a obra que hizo Cristo en la cruz, que Él murió y resucitó. Yo debo considerar, yo debo pensar que Él le venció el pecado en la cruz. Y en base a lo que a Él ha hecho, yo considero que ahora, ya al estar muerto, sea y resucitado su nueva criatura en Cristo Jesús por fe. Pero no estoy hablando que yo, considerado muerto el pecado, considerado muerto, y lo repito para poder tener poder con el pecado. ¿Por qué me quiere engañar? El pecado engañoso. Dice, sí, vos debes considerarte y en tu fuerza vos podés. Seguís considerando. Nada, mentira. Lo que vos tenés que considerar es que Cristo fue el que venció. Y cuando vos entendés que Cristo venció y que en Él está el poder, por supuesto no vas a dejar pecar continuamente como antes. Ya vamos a explicar, muerto al pecado lo que quiere decir es que muerto al dominio, muerto a la soberanía, muerto al reinado del pecado. Ya no sos esclavo, no sos doblo, no estás preso. Cristo te hizo libre, por supuesto, y ahora sí va a haber una batalla. Pero eso es considerado muerto al pecado. Hasta ahí creo que más o menos un poquito lo que vimos hace mucho. Ahora un poquito de los comentarios que yo siempre traigo, que ya lo vimos. Entonces, cuando hablamos de la santificación nosotros, que ya habíamos hablado, tenemos que entender esto, que la santificación, bien, todavía no somos santos completamente porque no hemos sido glorificados, pero cuando hablamos de la santificación hablamos de la condición moral y ética del pecador. Cuando nosotros estamos unidos en Cristo, esta santificación efectúa, o sea, un cambio en nosotros. ¿Y dónde sucede? Bueno, ¿dónde me podés decir dónde sucede este cambio o esta santificación? Sí, es en la mente, muy bien, en el carácter moral, en nuestra mente, en nuestra mente, corazón, nuestra voluntad, nuestro sentimiento, todo nuestro ser, e incluso Pablo dice nuestro cuerpo también. Irreprensible hasta la venida de Cristo el cuerpo. Así que debe santificarse o apartarse todo para Dios. Ese es el templo de Dios. Entonces hablamos de eso. Se inicia ahí, en un cambio moral, la santificación. Y esto es progresivo y continúa durante toda la vida. Cuando hablamos de la santificación progresiva o continua, podríamos decir eso, ¿no? Es continuamente un caminar, es un caminar, un caer, un volver a levantarme y vamos continuamente hasta llegar a la patria celestial. Eso cuando hablamos de la santificación. Entonces debemos entender eso, que la santificación en primer lugar es un cambio moral y ético, ¿dónde? En nuestro corazón y en nuestra conducta, porque si no existe, vamos a decir, esta fe o esta obediencia, esta pureza, incluso sexual dentro de nosotros, que es operada por el Espíritu, solamente vamos a ser unos, ¿cómo podríamos decirlo? Unos moralistas. ¿Viste esas personas que usan las polleras largas, así? Y hay iglesias que se apartan uno por allá y otro por acá, y no sé. Y parece como que todo es muy así místico y dicen santo. Pero ¿de qué sirve si el interior, vamos a decir, el interior todavía sigue de dónde brotan las impurezas, los deseos de la carne, y solamente estás blanqueado por fuera? Sos un sepulcro blanqueado por fuera, así como un fariseo, mostrás que por fuera no se te escapa nunca una mala palabra, está todo, decía, y él, por supuesto, nuestra boca debe ser guardada también para Dios, pero estás guardando una apariencia, nada más. Y la santificación no fue interior, la ley de Dios, o sea, Dios no ha implantado en tu corazón o no te ha dado un corazón nuevo. Entonces debemos entender eso, que Pablo habla de la santificación cuando estaba explicando estaba explicando yo en Romanos 6,
versículo 11, que esta santificación, él habla de que debemos estar muertos al pecado. Entonces, la Biblia habla de esto, no habla solamente de congregarme y estar en un grupo religioso, sino que si de verdad yo he sido justificado, estoy siendo santificado por el poder del Espíritu Santo. Entonces Pablo, cuando hablo de esto, que es imposible que un hombre que ha sido justificado continúe pecando, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice Pablo. Entonces Pablo está implicando que la imposibilidad de que un cristiano siga viviendo en el pecado. Vivir, aunque si no puede entender la palabra en el griego, es estar bajo un techo. Sería como, a ver cómo explicarlo, tabernaculizar, estar viviendo de continuo en el pecado, como el chancho que está todo el tiempo contento ahí. No una persona que, como decía Spurgeon, no me acuerdo bien las palabras, pero decía como que un cristiano puede caerse en el lodo capaz, pero no se va a quedar ahí como chancho revolcándose toda la vida. Puede ser que se ensucie y va a querer salir y se va a lamentar porque se cayó en ese lugar, pero entonces no va a poder vivir, es imposible, dice Pablo. ¿Cómo es posible? Dice, ¿viviremos aún en él? Entonces es imposible. Esto de morir al pecado, o sea, cuando hablamos de morir al pecado, morimos cuando el Señor Jesucristo murió, o sea, al pecado de nosotros morimos con él. ¿Por qué? Porque Pablo explica en Romanos 6 que estamos unidos ¿a quién? Unidos al Señor Jesucristo. ¿En qué? En la muerte, o sea, con su muerte al pecado. ¿Qué le habla en Romanos 6, versículos 3, 4, 5, 6 y 8? Y eso es lo que habla. Ese bautismo que habla en Romanos 6 no es ningún bautismo de Mohammed en la agüita, y ya está. Viste que dicen, ¿cómo se dice? No, yo ya fui bautizado. ¿Cuándo fue? ¿Qué fue tal fecha, tal fecha? No, el bautismo no te salva. Si es una ordenanza que debes cumplirla, algo público debes hacerlo, un mandato que Cristo mandó. Pero ese bautismo, lo único que te hace es quizás que un poquito más limpio, nada más, si no te bañaste. Nada más. No te salva, es una ordenanza que la debes cumplir, porque Dios la mandó, los apóstoles la mandaron, la iglesia también, pero ese bautismo no te salva. Cuando Pablo habla en Romanos 6 del bautismo, es un simbolismo, dice, están bautizados en Cristo. Lo que está explicando él, que es un simbolismo de la unión con Cristo, y ahí se inicia la conversión, eso es en sentido espiritual. No es que y después yo lo manifiesto en sentido público. ¿Cómo lo hago? Por medio del bautismo en el agua, la inmersión en el agua, lo hago público, lo que ya sucedió en el espíritu. Por eso que hay mucha gente que cree que es salva, porque fue parte de una membresía, porque todos los vieron que se metió abajo del agua y dice, soy salvo. No, si no has sido salvo, ¿y cómo te das cuenta? Porque tenés que ver frutos. Si no hay frutos dentro tuyo frutos de la santificación que Dios te ha apartado, entonces es muy posible que no hayas nacido de nuevo. No hablamos de una santificación completa, pero debe haber algo, o sea, que te muestre, ¿no? Que de verdad no sos un moralista, sino que de verdad has muerto al pecado. Entonces, morir al pecado, ¿qué sucede? Esto quiere decir que morir al pecado, vamos a morir a la práctica del pecado, y más que eso, sino al reinado del pecado, o sea, cuando estamos bajo el dominio, el reinado del pecado que Pablo en Romanos 6, versículo 9. Nosotros morimos al pecado en el sentido como rey o como amo, ya no somos más esclavos de él. Ahora somos ciudadanos ¿de dónde? Del reino del Señor Jesucristo, pero ya no más ciudadanos del reino del pecado. ¿Se acuerda de la alegoría del libro que a mí más me gusta después de la Biblia? ¿Cuál es? El progreso del peregrino, de John Bunyan. Cuando Bunyan pelea con Napoleón y le dice, tú eras mío, le dice, eso eras antes y tú me pagabas mal, dice, ahora estoy con mi rey, y empieza a atacarlo y lo tira, y dice, me has tirado, dice, pero ahora yo me voy a levantar, y él lo ataca. ¿Qué le dice a Napoleón? Tú eras mío, le dice, el del reinado de él, pero ya ahora no. ¿Y ahora qué hay? La alegoría de Bunyan muestra que el cristiano ahora hay una pelea con el pecado, con Satanás, con Napoleón,
Si no estás viendo eso dentro de la semana, yo siempre digo lo mismo, incluso los que están escuchando, o aquellos que participan de esos elementos de gracia que Dios le da por medio de internet para que puedan escuchar. Si vos durante la semana no estás apartándote, o incluso cuando estás solo, o tus pensamientos, no estás buscando la santificación, dentro tuyo no hay un Dios me está mirando mi mente, no hay nada que esté encubierto a Dios. Es muy posible que te estés engañando. Y yo prefiero que me odies ahora y el día de mañana el Señor no me diga, mal esclavo nunca le enseñaste a mis ovejas, nunca los confrontaste con mi palabra diciendo se están engañando. Entonces yo prefiero decirle, no hablamos todavía que somos perfectos, pero tiene que haber algo, o sea, dentro tuyo, que ya no eres lo mismo que era hace 2 o 3 años, y aunque no lo has logrado todavía, no has llegado al nivel todavía de la glorificación, te vas despojando de la mujer o del hombre, vamos a decir, del cuerpo del pecado, y es por el poder de Dios, ¿no? Se puede llegar a entender, entonces eso sucede cuando morimos al pecado. Voy a explicar un poquito más. Me quedan 4 minutitos más antes de y media, y ya si tengo un poquito más de información lo digo, pero creo que con lo que yo ya dije ya tiene que gastar. Entonces, cuando nosotros somos unidos a Cristo, o sea, entramos a la familia del Señor Jesucristo, no quiere decir que nosotros no vamos a pecar, no hablamos de ninguna forma que, estoy muerto, ahora Daniel, después está diciendo que si yo no soy completamente santo, estoy condenado. No, porque Romanos 7 nos muestra al apóstol Pablo que él todavía tenía una lucha con el pecado, un miserable hombre de mí. Lo que sucede es que ahora nosotros no estamos presos continuamente o del dominio del pecado. ¿Por qué? Porque ahora Dios nos dio un corazón nuevo y nos dio su ley que ha sido escrita en nuestros corazones, Romanos 7, versículo 22. Entonces no es que no tengamos pecado, sino que ya no somos el siervo del pecado, hay una batalla que se va a pelear, ¿no? Y eso es lo que sucede, que nosotros vamos a buscar pelearle a Él, no rendirnos a Él, y vamos a proseguir la meta. Contrario a lo que yo puse la otra vez, algo sobre el perfeccionismo, una de las enseñanzas erróneas, los bolianos, y uno me salió a corregir enseguida en el Facebook que yo no sabía lo que era la santificación. Claro, uno por ahí tiene un poco de paciencia, después te sigue hablando y uno ya de otra forma lo invita a que estudie, ¿no? Porque yo no estaba hablando de que no debemos santificarlo, he entendido de que yo estaba hablando de que yo cuando hablaba de eso que publiqué, de las doctrinas, una de las 3 doctrinas o enseñanzas erróneas del profesionalismo, que ellos decían de que ahora que nosotros no pecamos más, o que tenemos victoria completa para no pecar, por lo menos conscientemente, y que Pablo le explica en Romanos 7:14 y 1 de Juan 8, y él me dijo, puso como que cuando uno pone eso, tiene que venir él o otro a aclarar las cosas que yo puse mal, como que, ¿ves? Y ni siquiera entendió lo que yo estaba hablando. Yo no estaba hablando de que ahora, él entendió de que yo estaba diciendo de que ahora habrá entendido que no pequemos más. No sé lo que él habrá entendido, pero yo nunca hablé de eso. Yo lo que estaba hablando es que del perfeccionismo, ese era mi tema que yo estaba hablando, en el contexto que publiqué yo, en el sentido de que sí tenemos victoria sobre el pecado ahora, en esta vida, pero ¿qué sucede? Que ahora en el poder de Dios, como dice Romanos 8, vamos a poder pelear la buena batalla, llevando todo pensamiento a Cristo, por el elemento de gracia, la oración, el estudio regular de la palabra, y todo esto es por la obra de Cristo. Pero a veces hay personas que entienden mal lo que uno pone, ¿no? O quiere transmitir. Bueno, espero que se haya podido entender entonces lo que traté de explicar. Entonces, la santificación, si no entendieron nada, lo digo por arriba. La santificación, esta obra, es por el Espíritu de Dios, no es porque yo haga algo, que estudie mucha Biblia, cante himnos espirituales, no me falte ningún culto de adoración pública y religiosa los domingos, nada de eso. Eso es un resultado nada más
de la obra que hace Dios y por supuesto la lleva a cabo en mí, o sea, por consiguiente, o sea, nosotros lo hacemos. ¿Pero por qué? Pues por la obra que Él opera. Si Él no me da ese poder, Él no me da el dunamis, Él no me ha regenerado, no viene la conversión, la justificación, nada podría hacer yo. Toda la gloria de Él. Entonces esa obra la lleva el Espíritu Santo en mí. Esto no quiere decir que soy un quietista, que yo digo, bueno, no hago nada, el Espíritu hace todo, un hipercalvinista. No, nosotros creemos que sí, que nosotros somos responsables y nosotros debemos procurar la salvación, o sea, la santificación, pero ¿por qué? Porque Dios me permite llevar a cabo santificación por su poder. ¿Se puede llegar a entender? No es que yo me quedo acá y digo, bueno, Dios va a santificarme y yo no estudio la palabra y yo no me congrego y acá dice que la obra del Espíritu. No vayamos al extremo, ¿está? Entonces, si yo puedo estudiar la palabra, si yo puedo hacer todas esas cosas que hago es por la obra de Él, Solideo Gloria, pues decimos Solideo Gloria, solamente la gloria es para Él, no para mí, y somos renovados, ¿qué? Esta santificación en todo, ¿para qué es esto? Para que Cristo siga siendo formado. La gente cuando te ve a vos, dice, está así una cristiana, hay algo raro, o sea, ¿están viendo a Cristo cuando hablas, cuando te vestís, en todo tu ser? Cristo, el Espíritu de Cristo, más no vivo yo, Cristo vive en mí. Y todo lo que hablo, mi sí, mi no, hablo con justicia, con rectitud, no buscando agradar a los hombres, no como los gentiles que tienen por costumbre ahora vivir la vida como están viviendo. Entonces, debe estar renovada la imagen de Dios. Entonces no se trata de ser solamente un moralista, sino que si de verdad Cristo está dentro mío, la gente va a ver a Cristo, va a ser reflejada, ¿no? Y esto debemos entenderlo, como te vas a dar cuenta, porque vas a ver que vos, dentro tuyo el pecado va a ir va a morir más y más. Y ahora vos ya no vas a vivir más para vos. Ya el cuerpo no va a ser más cuerpo de instrumento de justicia. De ahora tu cuerpo, tu mente, tu voluntad, tus deseos, tus sentimientos, todo es instrumento de justicia para Dios. O sea, en sencillas palabras, vivís para Dios ahora. ¿Está? Amado Padre, agradecemos porque me ha permitido, por medio de su Santo Espíritu, glorificar al Señor Jesucristo, solamente darle la gloria a usted, que incluso que esta vida apartada que vivimos ahora, que una vez estábamos camino a la perdición, como bueyes al matadero, sin darnos cuenta, pensando que estamos viviendo una vida feliz, una vida de libre albedrío, y usted vino y nos rescató. Agradecemos porque ahora podemos entender que toda la salvación, la justificación, la santificación, la glorificación, es todo de usted. Y por eso estamos contentos, vivimos felices en esta vida, en un mundo donde mucha gente vive una vida de tristeza, una vida sin esperanza. Por eso quieren ser felices ahora ellos y buscar una vida de placeres en este mundo. ¿Por qué no tienen esperanza? Por eso estamos contentos esperando la segunda venida de Cristo también, y mientras hacemos eso, tenemos la mano en el arado, sin mirar atrás. Como siempre decimos esta iglesia bautista reformada de la Gracia de Ciudad de Mar del Plata, Argentina. Amén. Amén.